Hola, buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto para nosotras estar aquí con ustedes. Mi nombre es Itzul. Y mi nombre es Karen. Somos estudiantes de octavo semestre de la carrera de Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para ser más exactos, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. En esta ocasión les traemos un episodio bastante interesante para nuestra consideración. El día de hoy abordaremos una práctica educativa. Esta consiste en la violencia simbólica. La práctica educativa presentada fue vista en la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Pedagogía, en la materia optativa Seminario de Género. Esta práctica fue llevada a cabo con el propósito de generar conciencia en todas y todos los estudiantes sobre que la violencia simbólica no es natural, que es un producto de la socialización y por lo tanto puede modificarse, reconociendo que existen nuevas formas de relación en las que se privilegia el respeto y la equidad entre personas. Hablemos de los componentes claves. En primer lugar, como ya se planteó en el título, tenemos a la violencia simbólica. Esta se refiere a una forma de violencia más sutil y no necesariamente física, que opera a través de símbolos, significados y estructuras sociales. A diferencia de la violencia física directa, la violencia simbólica se ejerce a nivel cultural, político y social, y puede ser internalizada por aquellos que la sufren sin necesidad de coerción física directa. Es una forma de violencia que opera a través de símbolos, significados y estructuras sociales, contribuyendo a la reproducción de la desigualdad y la opresión en la sociedad. Por otro lado, tenemos la violencia de género. Esta consiste en cualquier acto de violencia dirigido hacia una persona en razón de su género, que resulta en daño físico, sexual, psicológico o económico, incluidas las amenazas, tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la esfera pública como en la privada. Otro componente clave es la educación, para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, ya que este componente es indispensable, puesto que busca transmitir a los estudiantes que no existen diferencias entre hombres y mujeres en cuestión de oportunidades y profesionalidad, dando a conocer la concientización de los tipos de violencia simbólica que existe dentro del plantel y se propaga de manera ilimitada. Nuestros ejes de análisis son filosófico, pedagógico, ético y cultural. Filosófico. La violencia simbólica hacia las mujeres se manifiesta en estereotipos de género arraigados en la sociedad mexicana, que perpetúan roles y expectativas tradicionales. Estos estereotipos se reflejan en los medios de comunicación, en la publicidad y en las instituciones, lo que normaliza y justifica la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Pedagógico. Desde la perspectiva pedagógica, la violencia simbólica se reconoce como una amenaza para la equidad y la justicia educativa, y se aborda mediante la promoción de prácticas pedagógicas inclusivas, críticas y respetuosas de la diversidad. Ético. Esta práctica buscaba promover la participación de los estudiantes en la solución de problemas sociales, como lo es la violencia simbólica, estimulando la actitud de respeto frente a las diferencias existentes entre personas y grupos humanos. Cultural. La imposición de una sola narrativa cultural o política por parte del Estado o de grupos dominantes puede construir una forma de violencia simbólica al excluir y silenciar a otras voces y perspectivas. Marco teórico. Actualmente, la violencia simbólica reside en el poder que se otorga a los dominantes, lo cual conlleva a los dominados a ejercer sobre sí mismos relaciones de dominación y a aceptar su propio sometimiento. Impone y reproduce jerarquías como las que se establecen en la relación adulto-niño, profesor-alumno, médico-paciente. Discriminación por cuestión de edad, raza, constitución física o de orientación sexual. La desigualdad e inequidad está basada en el sexo, donde el poder lo tienen los hombres sobre las mujeres. Estas asignaciones se ejecutan mediante una relación de comunicación desplegadas en 3 instancias, a través de la educación difusa, que es aquella puesta en práctica por los miembros que comparten con el agente la misma formación social o grupo, la educación familiar, por tanto, la deslizada en el seno del grupo familiar al que pertenece el agente, y especialmente a través de la educación institucionalizada blindada por la escuela. Asimismo, se encuentra presente en todas las relaciones sociales y en todos los niveles, en los cuales existe la asimetría entre el dominador, quien posee legitimidad, prestigio y autoridad, y el dominado, quien asume el poder y quien lo tiene no se cuestiona y se somete. De modo que los espacios donde se presenta puede ser el educativo, laboral, económico,
y a través de instituciones como la familia, la escuela, la iglesia y los medios de comunicación que transmiten imágenes, mensajes, valores y normas que refuerzan los estereotipos de género y determinan los pensamientos y percepciones y acciones de las personas dentro del grupo social al que pertenecen. El micromachismo es la más sutil de las violencias simbólicas y se refiere a la práctica de la violencia en la vida cotidiana que pasa desapercibida y refleja la desigualdad de las mujeres respecto de los hombres y de tanto repetirse llega a naturalizarse. Ejemplo, el que nos nieguen el valor del trabajo doméstico con frases como no trabaja, se dedica al hogar, o usar nombres distintos para las mismas profesiones, chef, cocinera. Cuando la mujer logra desarrollarse profesionalmente se le presiona para que vuelva a su posición de dependencia y subordinación con frases como estás descuidando a tus hijos, la casa está sucia y no te importa la familia. Los medios de comunicación masiva son un agente que reproduce la violencia simbólica, no solo porque representan a las mujeres como objetos, sobrevalorando los estereotipos de belleza imperantes en el contexto y la época, sino también porque las colocan en roles subordinados, limitados a las labores domésticas y de cuidado de niños, niñas, como es el caso de los comerciales de productos de limpieza, de electrodomésticos, de productos alimenticios, etc. Pero ahora una gran duda, ¿por qué la violencia simbólica es violencia? Si bien se trata de un tema que surge desde los 70, donde el sociólogo francés Pierre Bourdieu establece el término violencia simbólica, describiéndola como aquella violencia que no utiliza la fuerza física, sino la imposición del poder y la autoridad. Sus manifestaciones son tan sutiles e imperceptibles que es permitida y aceptada por el dominador y el dominado. Bourdieu y Passeron sostienen que la violencia simbólica implica la selección de significados que define objetivamente la cultura de un grupo o de una clase como sistema simbólico. Esto es, que la selección de ciertos contenidos de la cultura en relación con otros posibles dependen del modo en que los grupos dominantes en una determinada cultura imponen los significados que responden a sus intereses. Tomando como ejemplo podemos observar que el enseñar a los niños el juego de las muñecas es cosa de niñas, lo cual resulta totalmente funcional al patriarcado. Es una sociedad organizada alrededor de la dominación de la mujer por parte del varón. Pero ¿cómo los grupos sociales dominantes imponen estos contenidos arbitrarios culturales? Bueno, esto es mediante el mecanismo que Bourdieu denominó violencia simbólica, que es la particular fuerza de la que disponen ciertos agentes que ejercen lo que este autor antes dicho llama violencia simbólica. Esa violencia que se pone en marcha sobre un agente o grupo de agentes con su complicidad. Se trata de una violencia eufemizada y por ello socialmente aceptable, desconocida como arbitraria y con ello reconocida en la medida en que se fundamenta en el desconocimiento de los mecanismos de su ejercicio. Ello significa que la violencia simbólica, a diferencia de la violencia material que se impone sobre los cuerpos, no es percibida por los sujetos que son objetos de esa violencia porque ha sido naturalizada. Por eso Bourdieu señalará que dicha violencia, citando a Gutiérrez, se pone en marcha sobre un agente o grupo de agentes con su complicidad. La complicidad a la cual se refiere Bourdieu metafóricamente es al modo en que los agentes sociales aceptan pasivamente los contenidos que se le imponen naturalizándolos. En una entrevista que le fue realizada para la televisión francesa, Bourdieu señalaba que es una dominación que se ejerce. Entonces, las palabras son muy difíciles sobre este punto, porque fácilmente podemos imputar a los dominados, culpar al culpable como culpar a la víctima. Entonces, hay que prestar mucha atención a las palabras. La dominación simbólica es una dominación que se ejerce con la complicidad de quien la sufre, pero la palabra complicidad no hay que tomarla en el sentido sartreano de mala fe, en el sentido moral. Es una cierta forma mi cuerpo en el que colabora con las estructuras de las cuales es producto. Bourdieu. La forma pragmática de la violencia simbólica es para Bourdieu el fenómeno de la denominación masculina, que lejos de ser solo una violencia ejercida por hombres sobre mujeres, es un complejo proceso de denominación que afecta a los agentes sin distinción de géneros, pero pueden encontrarse formas y fenómenos de violencia y dominación simbólicas en los más diversos acontecimientos sociales y culturales. En la esfera del lenguaje, en el ámbito educativo, en las múltiples clasificaciones sociales, etc.
Sin embargo, su poder de imposición es mucho más feroz y agresivo que las coacciones directas, precisamente por la sutileza de su incorporación institucionalizada. En consecuencia, su imposición se desegrega dentro de todos los campos sociales, permitiendo reconocer cómo se ejerce y especialmente cómo se reproduce el poder simbólico originado dentro de ellos. La violencia simbólica en el ámbito educativo en México se manifiesta de diversas maneras, influenciando la experiencia de los estudiantes, los docentes y el sistema educativo en su conjunto. Aquí hay algunas formas en que se puede observar. La primera es el currículo sesgado. Los contenidos curriculares pueden reflejar sesgos culturales, históricos o de género, lo que perpetúa visiones parciales o distorsionadas de la realidad. Esto puede llevar a la invisibilización o minimización de ciertos grupos étnicos, culturales o de género, así como la promoción de estereotipos y prejuicios. Disciplina y control. Las prácticas disciplinarias en las escuelas pueden ser coercitivas y discriminatorias, reflejando relaciones de poder desiguales entre docentes y estudiantes. Esto incluye el uso excesivo de castigos físicos o verbales, así como la aplicación selectiva de normas disciplinarias basadas en prejuicios o estereotipos. Selección y segregación. Los procesos de selección y segregación escolar pueden ser una forma de violencia simbólica al perpetuar la desigualdad y la exclusión. Por ejemplo, la falta de acceso equitativo a la educación de calidad para todos los grupos socioeconómicos y regionales puede reforzar las divisiones sociales y económicas preexistentes. Lenguaje y comunicación. El lenguaje utilizado en el entorno educativo puede reflejar y perpetuar jerarquías de poder y discriminación. Esto incluye el uso de términos peyorativos o discriminatorios hacia ciertos grupos, así como la exclusión lingüística de lenguas indígenas o variantes no dominantes. Estereotipos de género y roles tradicionales. La educación puede reproducir y reforzar estereotipos de género, limitando las expectativas y oportunidades de desarrollo de las personas en función de su género. Esto puede manifestarse en la asignación de roles y actividades dentro del aula, así como en la elección de carreras y áreas de estudio. Falta de representación y diversidad. La ausencia de diversidad en los materiales educativos, el personal docente y el liderazgo escolar pueden enviar un mensaje implícito de que ciertos grupos no son valorados o importantes. Esto puede afectar la autoestima y el sentido de pertenencia de los estudiantes o pertenecientes a estos grupos. Para abordar la violencia simbólica en la educación en México, es fundamental promover una cultura escolar inclusiva y equitativa, revisar y actualizar los currículos para reflejar una visión más amplia y diversa del mundo, así como fomentar prácticas pedagógicas que respeten la dignidad y los derechos de todos los estudiantes. La violencia simbólica en la educación es un problema complejo que requiere un abordaje integral. Combatirla implica no solo modificar prácticas pedagógicas, sino también transformar las estructuras sociales y culturales que la sustentan. La construcción de una educación verdaderamente inclusiva, justa y respetuosa de la diversidad es un desafío que exige el compromiso de todos los actores involucrados en el proceso educativo. Es muy importante que conozcamos las estrategias para combatir la violencia simbólica en la educación. Esto nos ayuda a crear un entorno educativo libre de violencia simbólica y requiere un compromiso profundo con la justicia social, la equidad y el respeto a la diversidad. Algunas estrategias que pueden implementarse para combatir este tipo de violencia son: revisar críticamente el currículo y los materiales educativos. Es fundamental analizar los contenidos curriculares y los materiales utilizados en el aula para identificar y eliminar sesgos, estereotipos y discriminación. Segundo punto, implementar metodologías de enseñanzas participativas y centradas en el estudiante. Esto ayuda a fomentar metodologías que promuevan la participación activa de los estudiantes, el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de habilidades críticas. Y finalmente, el promover un lenguaje inclusivo y respetuoso. Utilizar un lenguaje inclusivo y respetuoso en el aula evita expresiones discriminatorias o que puedan generar exclusión. Establecer relaciones de poder horizontales. Construir relaciones de poder más horizontales entre docentes y estudiantes basadas en el diálogo, la escucha activa y el respeto mutuo. Fomentar la educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Incorporar en la educación contenidos que promuevan el respeto a la diversidad, la lucha contra la discriminación y la construcción de una sociedad más justa y equitativa.